Qué gusto que estén con nosotros. El equipo de La Otra Puerta les da la más entrañable bienvenida. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido muy interesante y desde luego vamos a empezar con un lugar que mediante un catalejo podemos visualizar como un lugar en verdad singular. Nos referimos al Cofre de Perote, en el estado de Veracruz. Este lugar es muy especial desde su historia, porque una vez que los conquistadores españoles llegaron al centro de Anáhuac, a la México Tenochtitlan, la ruta que siguieron pasó por un punto estratégico en altura que permitía tener cierto control visual de la ruta de Veracruz hacia México Tenochtitlan. Y ese lugar era una montaña que tenía forma en lo alto como de un cofre. Pero además lo del Perote se refiere a que uno de los conquistadores era un soldado de gran talla y muy corpulento que se llamaba Pedro de Ansúrez. Este Pedro de Ansúrez logró tener la visión de que una vez que se consumó la conquista, poner ahí negocios que fueron muy fructíferos por la cantidad de personas que llegaban del puerto de Veracruz a después la Nueva España. De tal manera que ese punto fue estratégico al tal grado que se mandó construir un fuerte. Y ese fuerte pues era también un recurso para poder tener cierta estabilidad en la región. Y la historia que nos ocupa es la siguiente, que es la Guardia Perpetua. Porque justo en este Cofre de Perote, en esta montaña, estaban apostados en el fuerte construido durante el virreinato dos soldados. Y esos dos soldados pues tenían la instrucción de mantener sus posiciones firmes y estar alertas porque era el origen de la información que podría revelar alguna invasión o alguna proximidad enemiga. Pero había una chica, una muchacha lugareña, atractiva, jovial y muy amigable, que acostumbraba a platicar con ambos guardias cuando se atrevían a distraerse un poco de la severa guardia, de tal manera que se empezaron a encariñar con ella ambos. Y llegó un momento en que empezaron a pelear por el cariño y después por el amor de esta chica, a tal grado que se desafiaron a un duelo letal. Y así fue. En un momento de ira de ambas cabezas de estos dos guardias, se batieron a duelo y ambos se hirieron hasta morir. Los dos fallecieron. Y una vez que las autoridades se enteraron del suceso, dieron parte al Tribunal del Santo Oficio, quien dictaminó que dado el descuido y la irreverencia de descuidar una posición tan importante, iban a ser condenados aunque estuvieran ya muertos. Y para ello lo que se instruyó fue realizar dos estatuas de piedra en las cuales se depositaría el alma culposa de cada uno de estos dos guardias. Y así fue. Se mandaron a construir, a diseñar estas estatuas y se apostaron justo a los lados de la puerta principal del fuerte de San Carlos en Perote. Y se dice que después de todo lo acontecido, ese castigo espiritual otorgado a estas dos estatuas, lloran. ¿Sí? Hay personas que dicen que lloran lamentando su destino porque esa guardia en ese lugar maravilloso del Perote es donde estos guardias cumplen su eterna condena por haber distraído una responsabilidad y por pasión. Bueno, pues espero que les haya gustado este segmento, este primero de 3 segmentos, y recordarles que los programas se estrenan los miércoles a las 9 de la noche, pero quedan en la plataforma para que ustedes puedan verlos las ocasiones que gusten y a la hora que deseen. Y no olviden darle like, suscríbanse y compartan, por favor, ya que el equipo de La Otra Puerta siempre les agradecerá esa consideración. Vayamos al segundo lugar y vamos a una historia
en el estado de Guerrero, cerca de Atoyac, cuyo nombre, por llamarle, por identificarlo, es El secreto del seductor. Y resulta que en el siglo XIX había un hombre pues que era trabajador, pero era muy solitario. Este hombre tenía muy mala suerte para con las mujeres. Por más que él intentaba tener amigas o una pareja, su propio nerviosismo, su inquietud, hacía que las mujeres lo desdeñaran, y esto desde que él recordaba. De tal manera que pues centraba él todo su esmero y esfuerzo en el trabajo, y más o menos llevaba las cosas este solitario hombre. Pero llegó un punto en que tal era el desdén y el rechazo de las mujeres que él empezó a caer en una desesperación porque se sentía abatido, solo y olvidado. Y recordó que en la región se mencionaba que había una manera para hacer que las mujeres lo adoraran, lo idolatraran, se entregaran incondicionalmente a lo que él deseare. De tal manera que en un momento de angustia decidió proseguir lo que él sabía para realizar un pacto con un personaje al que en esa región le llaman el amigo. Estamos hablando del opositor. Bueno, pues entonces él subió a un paraje llamado Cerro Prieto, en ciertas condiciones que los protocolos dictaban, como él ya lo había investigado, y una vez que llegó a una barranca más oscura que cualquier noche sin luna, empezó a invocarlo y dijo las palabras adecuadas de acuerdo a lo que los conjuros dictaban, pero no sucedía nada, y empezó a caer en un estado de pánico y mayúscula desesperación. Y ya cuando se iba, notó que tras de él empezaban a escucharse bramidos, sordos, profundos y poderosos. Al voltear descubrió que había un hombre montado en un enorme caballo negro, con un sombrero y fumando un gran puro. Entonces, este hombre lo que dijo fue que quería la oportunidad para dar su alma a cambio de lo que sus pretensiones amorosas querían. Entonces el opositor, este charro negro, le mencionó que no era necesario que entregara su alma a cambio de un poder tan sencillo, y le indicó: tendrás que ir a un cementerio y obtener la segunda falange del dedo medio de la mano izquierda, y ese hueso tendrás que someterlo a lo que te he de decir. Y bueno, este hombre así lo hizo, salió a un panteón muy agradecido y se dio a la tarea de buscar lo que se le había encargado. Y una vez que lo encontró, procedió a llevar este hueso en un lienzo negro debajo de la campana de la torre de una iglesia, donde encendió 4 velas negras, y después de rezar 3 Aves Marías y un credo al revés y dar 3 saltos bajo la campana y sobre el paño negro, el encantamiento y el favor se comenzó a conceder, y al bajar y a reiniciar su vida, todo lo que él deseaba en cuanto a mujeres le era concedido. Empezó a prosperar de una manera tan escandalosa que nadie lo podía creer, porque no trabajaba y se le veía siempre en grandes festejos, en banquetes, en fiestas, acompañado de las más hermosas mujeres. Era la envidia de todos los varones, pues de esas esferas de aquel tiempo y de aquel lugar, de tal manera que él, una vez que trascendió en cuanto al tiempo, par de décadas, ya estaba muy deteriorado y acabado, porque el exceso había cobrado su precio. Y el amigo se le apareció para recordarle una indicación que tenía que tomar en cuenta, que no podía deshacerse de ese hueso, salvo que lo regresara a su tumba o lo obsequiara a una persona que él considerara que era la más adecuada. Así que
Una vez que observó a un joven llamado Bonifacio, que era un buen candidato, le ofreció este objeto de poder, a lo que el joven de inmediato accedió, ya que también era muy solitario, y del primer hombre ya no se supo más. En cuanto a Bonifacio, comenzó a pretender a una mujer que era muy famosa por su belleza, que era única mujer de una familia con 7 hermanos, 7 varones, que la celaban. Increíblemente se apostaban en las noches con escopetas sobre piernas para proteger a la más hermosa mujer de esa región. Muchos pretendientes intentaban obtener, pues su favor, su aprecio y su cariño, pero era imposible, dado que los hermanos eran excesivamente violentos. Hasta que Bonifacio, con ese poder, decidió burlar todos los blindajes y, sin dejar un solo rastro ni generar un sonido, se encontró de pronto en la alcoba de esta bella mujer, que se le entregó de una manera apasionada. Pasó el tiempo y de pronto descubrieron los hermanos de esta joven que estaba embarazada, y ella simplemente argumentaba que ellos se encargaban de que nadie se aproximara a ella hasta en los momentos más íntimos y personales, de tal manera que no había la posibilidad de que alguien hubiera burlado las guardias que estos hacían. Pues lo cierto es que, en cuanto a esta mujer, ya no se supo qué fue lo que sucedió, y Bonifacio, una vez que estalló la guerra de intervención norteamericana, él se dio a la tarea de salir a luchar del bando liberal, y el padre de aquella muchacha peleaba por el lado de los conservadores, de tal manera que una vez que se descubrió Bonifacio peleando de un lado y el ofendido padre del otro, se dio una batalla dentro de una guerra. Primero, la guerra entre ejércitos, y en su interior, la batalla entre un padre ofendido y un hombre que lo desafiaba. Y una vez que el hombre mayor, el hombre ofendido, el padre de la muchacha, tenía centrado a tiro de rifle a su víctima, que era Bonifacio, esta, al ver lo que iba a suceder, corrió a los brazos del hombre que tanta locura pasional le causaba y recibió los impactos, quedando tendida sin vida. El padre, a ver lo que había hecho, corrió y fue apresado. Sin embargo, por piedad, siendo un enemigo, no fue fusilado. Se le dejó en libertad, y se dice que ese hombre compartió el argumento con las personas de que eso sucedía cuando dos rivalidades no llegaban a un acuerdo y se lograba que ese hueso pudiese tener ese poder. De Bonifacio, lo que se supo es que en cierta jornada extravió el hueso y, tal y como le había dicho el amigo, no tuvo paz, ya que ni lo regresó a una tumba, y el dueño de ese hueso lo atormentaba noche tras noche hasta que falleció por no poder dormir. Esta es la segunda historia, y ahora pasemos nada más y nada menos que al estado de Sinaloa para relatarles la leyenda de la boda imposible. Y esto se refiere a que en la región del Pitic, que a principios del siglo XX era muy próspera, empezaba la ganadería, había metalurgia y minería. El Pitic era un punto de arranque de explosión económica durante el Porfiriato, y ahí había una muchacha que era hija de una familia muy opulenta y muy tradicional, y en lo que es gobierno de aquel lugar del Pitic en el estado de Sonora, pues había un yaqui que había tenido el cuidado y la inteligencia de educarse y tenía un cargo importante en las decisiones políticas de ese lugar. Trabajaban juntos y terminaron enamorándose. Sin embargo, la madre de esta muchacha, que era muy temida por intolerante, por soberbia y opulenta, siempre quiso que su hija pues tuviera como esposo a alguien que tuviese pues la solvencia que esta familia poseía. Sin embargo, el yaqui, aunque era muy inteligente y tenía buena posición,
no ocupaba las aspiraciones que esta señora pretendía. Bueno, lo cierto es que esta pareja ya estaba decidida firmemente a contraer nupcias y la chica ya lo había anunciado con o sin fiesta, de tal manera que la madre de esta chica desesperada supo que había llegado a las cercanías un respetado y temible brujo, de tal manera que lo fue a ver para ver si éste podía ayudarle a alejar o aniquilar a este yaqui de su amada hija, de tal manera que el brujo, una vez que escuchó lo que le iba a pedir, accedió. Y bueno, se aproximaba la fecha de la boda y justo una vez que habían abordado la carreta y que había transitado para llegar a la entrada de la iglesia, cayó un rayo sobre esta, fulminó a ambos, a los novios. Ya no hubo manera de poder siquiera reconocerles debido a la descarga tan violenta que ese rayo había causado. La gente quedó muy impresionada del suceso tan trágico en un momento en que todo el mundo esperaba alegría. Bueno, la madre, al saber que el brujo estaba atrás de esto, con gran desesperación y confusión corrió hacia él a buscarle, y una vez que estuvo frente a él, le pidió que hiciera el más letal y rápido veneno, a cambio de mucho dinero. Así como le dio el dinero, el brujo de inmediato comenzó a mezclar ponzoña de tarántula, veneno de 100 pies, veneno también de víbora, un sinfín de tóxicos, y una vez que rápidamente lo hizo, se lo dio a la mujer, que lo bebió para caer frente a él sin vida. Entonces el brujo lo que hizo fue subir el cadáver a una carreta y pidió que la llevaran al pueblo. Y de este brujo ya no se supo más. El padre de la muchacha quiso compartir pensamientos con las personas que habían presenciado el tan trágico suceso, y simplemente en el pitic él refirió que tan trágicos sucesos jamás debían de repetirse. Y bueno, se ha dicho que a pesar de que han transcurrido más de 150 a 200 años, el brujo del pitic se le ve caminando en los senderos de esa región, trabajando en discreción. Así que si ustedes andan por las montañas de Guerrero y ven un hueso de una falange de una mano tirado, o ven a un brujo caminar en la lejanía como en el pitic, recuerden que es el otro lado del rostro mágico de México. Así que bueno, pues deseamos una estupenda venia y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.